Hay historias que comienzan como un ejemplo de éxito y terminan convertidas en advertencias. Esta es una de ellas. Para entender cómo un hombre capaz de acumular una fortuna descomunal terminó rodeado de muerte, sospechas y silencio, primero debemos regresar al origen, al momento exacto en que el dinero empezó a cambiarlo todo. Porque antes del veneno, antes del miedo y antes de la mansión que hoy muchos consideran maldita, existió un joven ambicioso, disciplinado y obsesionado con una sola idea: jamás volver a ser invisible. El futuro millonario nació lejos del lujo que más tarde lo definiría. Creció en una familia de clase media, en un entorno donde el trabajo duro era la única herencia segura. Desde temprano mostró una habilidad especial para los números y una frialdad poco común para tomar decisiones. Mientras otros soñaban con estabilidad, él soñaba con control. Su ascenso comenzó en el mundo de los negocios nocturnos, primero como inversionista silencioso y luego como dueño absoluto de una cadena de casinos que en pocos años se expandió por varias ciudades estratégicas de México. Donde había apuestas, dinero rápido y poder discreto, allí estaba su nombre, aunque casi nunca su rostro. Con la fortuna, llegó la necesidad de dejar una marca visible, algo que demostrara que había alcanzado la cima. Fue entonces cuando eligió un terreno apartado, rodeado de vegetación espesa y caminos privados, lejos de miradas curiosas. Allí ordenó construir una mansión como pocas se habían visto. No quería una casa cómoda, quería un símbolo. La obra tardó años y costó cifras que jamás aparecieron en registros oficiales. Mármol importado, ventanales gigantescos, pasillos interminables y sistemas de seguridad dignos de una fortaleza. Cada rincón estaba diseñado para impresionar y para vigilar. La mansión no solo representaba riqueza, representaba dominio. Desde lo alto de sus terrazas, el millonario observaba el mundo como si fuera un tablero de juego. Las fiestas comenzaron a ser frecuentes, los invitados exclusivos y las historias alrededor de la casa crecieron rápidamente. Algunos hablaban de excesos, otros de rarezas, pero nadie se atrevía a cuestionar abiertamente al hombre que parecía tenerlo todo bajo control. Sin embargo, desde el principio hubo señales sutiles de que algo no encajaba. La obsesión por la privacidad, la desconfianza constante, los cambios bruscos de humor. La mansión, aunque imponente, se sentía más como un refugio que como un hogar. Y sin que nadie lo supiera, ese lugar que había sido construido para celebrar el éxito sería también el escenario de su caída. Y antes de continuar, queremos hacerte una pregunta de forma natural, porque esta historia cruza fronteras. El español se habla en muchos países del mundo. ¿Desde dónde estás viendo este canal? Déjalo en los comentarios. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Lo que comenzó como el sueño de un hombre decidido estaba a punto de transformarse en algo mucho más oscuro, porque cuando el dinero se mezcla con el miedo, incluso las mansiones más lujosas pueden convertirse en trampas silenciosas. Con la mansión terminada y los casinos produciendo millones cada mes, el millonario entró en una etapa que muchos describieron como intocable. El dinero fluía sin resistencia y la casa se convirtió en el epicentro de una vida marcada por el exceso. No había semanas sin celebraciones privadas, cenas interminables y reuniones donde el lujo era casi ofensivo. Chefs exclusivos, vinos imposibles de conseguir e invitados cuidadosamente seleccionados llenaban los salones iluminados hasta el amanecer. Desde fuera todo parecía una postal perfecta del éxito absoluto. Pero dentro de esos muros, algo empezaba a cambiar. El millonario comenzó a mostrar una relación cada vez más enfermiza con el control. Decidía quién entraba, cuánto tiempo se quedaba y hasta qué conversaciones podían sostenerse. Las cámaras de seguridad no eran solo para proteger la propiedad, también vigilaban a quienes vivían allí. Los empleados notaron que cualquier mínimo error era castigado con despidos inmediatos y acuerdos de silencio. Nadie hacía preguntas. Nadie quería problemas. Los excesos no se limitaban a las fiestas. El consumo desmedido,
Las noches sin dormir y una dieta irregular comenzaron a afectar su salud. Aún así, se negaba a escuchar advertencias médicas. Desconfiaba incluso de sus propios doctores. Mandaba analizar su comida, cambiaba de personal constantemente y en más de una ocasión exigió que alguien más probara sus platos antes que él. Para algunos era simple paranoia, para otros una intuición que nadie entendía del todo. Con el tiempo, la mansión dejó de sentirse como un lugar de celebración y empezó a parecer una jaula dorada. Las risas eran forzadas, las conversaciones se cortaban al verlo entrar en una habitación y el ambiente se volvió denso, cargado de tensión. Los familiares más cercanos comenzaron a evitarlo, los amigos desaparecieron lentamente. El lujo seguía allí, intacto, pero la tranquilidad se había evaporado. Y si esta historia te está atrapando, este es un buen momento para recordarte algo de forma rápida y natural. Si te gustan los documentales sobre mansiones, poder y secretos ocultos, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir contando historias como esta, con el detalle que merecen. Las primeras señales de peligro ya eran imposibles de ignorar. Cambios bruscos de humor, discusiones sin motivo aparente y una sensación constante de amenaza invisible. El millonario comenzó a aislarse dentro de su propio imperio, convencido de que todos a su alrededor querían algo de él. La mansión, diseñada para impresionar, se transformó en un escenario de desconfianza y miedo silencioso. Lo que nadie imaginaba en ese momento era que estos excesos, esta obsesión por el control y esta atmósfera tóxica eran apenas el preludio de algo mucho peor. El lujo extremo había abierto la puerta a una oscuridad que ya no podría cerrarse. Con el paso de los meses, la mansión dejó de ser un refugio de lujo para convertirse en un territorio de guerra silenciosa. Las tensiones que antes se ocultaban bajo sonrisas forzadas comenzaron a salir a la superficie. Las relaciones familiares se fracturaron, los socios dejaron de confiar unos en otros, y el millonario en el centro de todo se volvió cada vez más impredecible. Su palabra era ley, pero también motivo de temor. Nadie sabía qué versión de él aparecería cada día. La paranoia se apoderó de su rutina. Cambió cerraduras sin previo aviso, modificó códigos de acceso y ordenó instalar nuevos sistemas de vigilancia, incluso dentro de áreas privadas. Dormía poco, caminaba por los pasillos de la mansión a altas horas de la noche y revisaba personalmente grabaciones de seguridad durante horas. La casa, diseñada para el descanso y la ostentación, comenzó a sentirse como una prisión perfectamente decorada. Cada pared parecía escuchar, cada sombra parecía observar. Los conflictos internos se intensificaron cuando surgieron desacuerdos sobre el manejo del dinero. Algunos familiares cuestionaron decisiones financieras arriesgadas, inversiones opacas y movimientos de capital que nadie lograba explicar con claridad. Estas dudas fueron interpretadas como traición. Las discusiones se volvieron más frecuentes y más agresivas. Los gritos resonaban en salones donde antes se brindaba con champaña. La mansión ya no celebraba victorias, presenciaba enfrentamientos. El millonario respondió aislándose aún más. Redujo el círculo de confianza a un puñado de personas, y aún así sospechaba de todas. Comenzó a comer solo, a evitar reuniones familiares y a permanecer largas horas encerrado en su despacho. La comida se convirtió en una obsesión. Cualquier sabor extraño era motivo de alarma. Cualquier gesto del personal era interpretado como una amenaza potencial. El miedo se filtró en cada rutina diaria. Mientras tanto, la casa parecía reflejar ese deterioro emocional. Algunas áreas fueron cerradas, otras quedaron en penumbra permanente. Los jardines, antes impecables, comenzaron a descuidarse. El silencio se volvió pesado, interrumpido solo por discusiones repentinas o pasos apresurados en la madrugada. Vivir allí ya no era un privilegio, era una carga psicológica que pocos podían soportar. Los empleados más antiguos empezaron a irse. Alegaban cansancio, estrés o motivos personales, pero todos sabían la verdad. La mansión había cambiado. Ya no era un hogar,
era un lugar donde reinaba la desconfianza. El millonario, rodeado de riqueza, estaba más solo que nunca. Su imperio seguía en pie, pero por dentro se resquebrajaba lentamente. Sin darse cuenta, había construido su propia cárcel. Muros altos, puertas blindadas y lujos excesivos no lograban protegerlo de su mayor enemigo, el miedo constante a perder el control. Y cuando una casa se convierte en prisión, cualquier error, cualquier decisión impulsiva, puede desencadenar una tragedia imposible de detener. La noche que cambiaría todo comenzó de una forma engañosamente normal. No hubo gritos iniciales, ni discusiones visibles, ni señales claras de que la tragedia estaba a punto de desatarse. En la mansión, el ambiente era extraño, denso, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que nadie podía nombrar. El millonario había ordenado una cena privada, algo poco habitual en esos días de aislamiento. Solo un pequeño grupo de familiares y personal de confianza fue convocado. Nada de fiestas, nada de invitados externos, solo puertas cerradas y miradas tensas. La mesa estaba servida con el mismo lujo de siempre: vajilla importada, copas de cristal fino y platillos preparados bajo estrictas instrucciones. El millonario observaba cada movimiento con atención excesiva. Apenas habló durante la cena. Bebía lentamente, comía con cautela y parecía más atento a los gestos de los demás que a su propio plato. Algunos notaron que intercambiaba miradas incómodas con uno de los presentes, pero nadie se atrevió a preguntar nada. En esa casa, el silencio era una forma de supervivencia. Fue después del postre cuando todo comenzó a desmoronarse. El millonario se llevó la mano al pecho, su respiración se volvió irregular y su rostro perdió color en cuestión de segundos. Al principio, algunos pensaron que se trataba de otro de sus episodios de ansiedad, pero el dolor aumentó rápidamente. Cayó al suelo, convulsionando, mientras el pánico se apoderaba del salón. Los gritos rompieron el silencio que había dominado la mansión durante meses. El personal intentó auxiliarlo, pero algo no cuadraba. Los síntomas eran demasiado intensos, demasiado rápidos. Cuando finalmente llegó ayuda médica, ya era tarde. El diagnóstico inicial fue confuso. No parecía un infarto común ni una reacción alérgica conocida. Pronto surgió una palabra que nadie quería pronunciar en voz alta: veneno. La mansión, esa fortaleza diseñada para protegerlo del mundo, se había convertido en el escenario de su peor temor. Lo que siguió fue caos, versiones contradictorias, llamadas urgentes, órdenes de silencio. Algunos aseguraron haber visto a una persona manipulando bebidas horas antes. Otros hablaron de una sustancia extraña en una de las copas. Nada quedó claro. Las autoridades fueron notificadas, pero el acceso a la casa fue limitado. Demasiadas influencias, demasiado dinero y demasiados secretos acumulados durante años. Esa noche, nadie durmió en la mansión. Los pasillos se llenaron de murmullos, sospechas y miradas acusadoras. Cada persona presente se convirtió en un posible culpable. El millonario sobrevivió a esa primera crisis, pero quedó gravemente debilitado. Y aunque seguía con vida, algo se había roto de forma irreversible. El veneno no solo atacó su cuerpo, contaminó para siempre a la familia y a la casa. La noche del veneno marcó un antes y un después. A partir de ese momento, ya no se trataba solo de miedo o paranoia. La amenaza era real, tangible. Alguien había cruzado una línea invisible, y la mansión jamás volvería a ser un lugar seguro. Después de la noche del veneno, nada volvió a ser igual. Aunque el millonario logró sobrevivir durante un tiempo, su salud quedó seriamente comprometida, y su autoridad, alguna vez incuestionable, empezó a desmoronarse. Las investigaciones oficiales avanzaron con lentitud desesperante. Informes inconclusos, testimonios que se contradecían y pruebas que desaparecían alimentaron la sensación de que la verdad estaba siendo enterrada deliberadamente. En una casa donde el silencio había sido ley, ahora reinaba una desconfianza total. Con el paso de los meses, comenzaron a filtrarse documentos y relatos que revelaban un panorama mucho más turbio. Cuentas bancarias ocultas,
disputas por herencias anticipadas y acuerdos privados firmados bajo presión salieron a la luz. El veneno dejó de ser visto como un acto aislado y pasó a entenderse como el síntoma final de una guerra interna prolongada. Nadie confiaba en nadie. Los vínculos familiares se rompieron de forma irreversible y los antiguos aliados se convirtieron en enemigos declarados. La mansión, antes símbolo de poder y éxito, empezó a vaciarse. Primero se fueron los empleados, luego algunos familiares y finalmente los abogados y administradores. Las habitaciones quedaron cerradas, los salones cubiertos de polvo y los jardines abandonados. El lujo comenzó a deteriorarse lentamente, como si la casa misma estuviera reflejando la caída moral de su dueño. Los rumores crecieron. Algunos decían que la mansión estaba maldita. Otros aseguraban que aún se escuchaban pasos por las noches. El millonario murió tiempo después, rodeado de más preguntas que respuestas. Oficialmente, las causas nunca se esclarecieron del todo. El caso se archivó, pero las dudas permanecieron. ¿Fue un intento fallido de asesinato que se repitió en silencio? ¿O una consecuencia inevitable de una vida construida sobre el miedo y el control? La verdad completa jamás fue confirmada. Tras su muerte, los conflictos legales se intensificaron. La fortuna se diluyó entre juicios, deudas y acuerdos confidenciales. La mansión fue embargada y permaneció años abandonada, convertida en un recordatorio incómodo de todo lo que había ocurrido entre sus muros. Finalmente, fue vendida y demolida. En su lugar se levantó una construcción moderna, fría, sin historia visible. Pero quienes conocen el pasado aseguran que el terreno nunca volvió a sentirse igual. Esta historia no es solo sobre un millonario y su mansión, es sobre cómo el poder sin límites termina devorándose a sí mismo. El dinero construyó paredes de mármol, pero también levantó barreras entre personas que alguna vez compartieron el mismo apellido. El veneno no fue solo químico, fue emocional, psicológico y moral. Y antes de despedirnos, si este documental te dejó pensando, te invitamos nuevamente a suscribirte al canal y dejar tu like. Así nos ayudas a seguir explorando historias reales donde el lujo esconde sombras profundas. Déjanos también tu opinión. ¿Crees que la verdad sobre esa noche se ocultó para siempre? Nos leemos en los comentarios. Con el paso del tiempo, la historia del millonario y su mansión se transformó en algo más que un simple caso rodeado de misterio. Se convirtió en una advertencia silenciosa sobre lo que ocurre cuando el poder, el dinero y el control absoluto se imponen sobre los vínculos humanos. Aunque el edificio ya no existe, su historia sigue viva en testimonios fragmentados, archivos incompletos y rumores que se niegan a desaparecer. Muchas personas que conocieron la mansión aseguran que no fue el veneno lo que realmente destruyó todo, sino una acumulación de decisiones marcadas por el miedo, la ambición y la desconfianza. La casa fue solo el escenario final de una tragedia que llevaba años gestándose en la sombra. Y quizás por eso esta historia continúa despertando tanto interés, porque refleja una verdad incómoda que se repite una y otra vez detrás de grandes fortunas. Si te apasionan relatos como este, donde el lujo esconde secretos, traiciones y finales inesperados, este canal es para ti. Aquí investigamos, reconstruimos y narramos historias reales de mansiones, familias poderosas e imperios que terminaron cayendo de forma silenciosa. Cada video es una invitación a mirar más allá de las apariencias. Te invitamos a suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este documental con quienes disfrutan de historias intensas y llenas de misterio. Tu apoyo es fundamental para que sigamos explorando estos lugares donde el pasado se resiste a quedar enterrado. Y recuerda, detrás de cada mansión imponente, siempre hay una historia que merece ser contada.